Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, versículo del 25 al 28. Ezequiel 36, del 25 al 28. Esta mañana quiero tratar el tema: Dios quiere un pueblo totalmente cambiado. Dios quiere un pueblo totalmente cambiado. Vamos a leer estos tres versículos, 25 al 28. Dice así la palabra de Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo también que tú nos permites poder estudiar tu palabra, poder entender lo que tú, Señor, en este día quieres enseñarnos a través de ella. Tú guíanos a través de tu Espíritu Santo, Padre. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios quiere un pueblo totalmente cambiado. Es algo muy importante. El libro de Ezequiel es un libro donde muchas cosas que reveló Dios a Ezequiel fueron tan interesantes al verlas allí, y sobre todo para manifestar la situación en la cual se encontraba el pueblo de Dios cuando estuvo en Babilonia, cautivo allí. Y Dios estaba dando también, a través de lo que estaba pasando al pueblo, le iba a dar la salida para poder restaurarlo, para poder arreglar la situación de la nación. Y es por eso que allí podemos ver que Dios quiere trabajar en la vida de su pueblo. Hay algo muy importante, hermanos: el hombre nunca puede mejorar su vida por sí mismo. El pueblo no puede mejorar su vida por sí mismo, sino es a través solamente de Dios. Cuando uno quiere mejorar su vida es a través de Dios. Uno no puede hacerlo a través de sí mismo, porque siempre va a llegar a fracasar. Entonces, la única persona que puede hacer el cambio es Dios, y Dios quería hacer ese cambio en su pueblo, porque muchas de las cosas que el pueblo hacía era desobedientemente. Y cuando desobedecía el pueblo, entonces Dios tenía que poner su mano allí y reprender a la nación. Muchas de las cosas que pasaba Israel era porque cerraba sus ojos, sus oídos al clamor o a la palabra de Dios, al no obedecer pues las profecías que enviaba Dios a través de sus siervos, y entonces el pueblo tenía que sufrir las consecuencias de lo que estaba pasando. Dios tenía un remanente que estaba permaneciendo siempre en la voluntad de Él, pero también tuvo que sufrir todo lo que estaba pasando por causa de toda la nación. El remanente tuvo que estar en diferentes lugares esparcido porque también sufriría, pero Dios se acordaría de ese remanente para volverlo a traer a su lugar, al lugar que Dios tenía preparado para él. Y el versículo 1, hermanos, el versículo 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Lo que estaba hablando el Señor allí, la limpieza, es lavar, purificar, quitar lo que está sucio, las manchas que hay, sacar todo lo que está malo dentro de nuestra vida. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando mi hijo Samuel era muy pequeño, tendría 2 años, y le gustaba comer mucho el espagueti. Le gustaba el espagueti rojo. Cuando lo sentábamos a su silla allí, él comía, pero toda la ropa era
una mugrería, quiere decir estaba todo sucio, su cabello por todo lado estaba. Cuando uno lo levantaba de su silla, todo el cuerpo estaba embarrado y sucio. ¿Qué teníamos que hacer? Pues lo único que teníamos que hacer es quitar esa ropa, ponerlo a lavarlo, no en la lavadora a él, sino la ropa, a él pues bañarlo para quitarle todo lo que estaba sucio. Y cuando ya se terminaba de bañar, entonces ya mirábamos al Samuel normal. Ya no miramos al Samuel manchado, sucio, cochino absolutamente. Entonces lo que Dios dice en su palabra es que Él limpiará también de esa manera nuestra vida. Cuando hay el pecado allí, cuando hay la desobediencia, entonces Dios quiere limpiar. Y lo que Dios quiere hacer es sacar todo lo que nos hace daño. Por eso, hermanos, ninguno de nosotros como hombres podemos sanar nuestra propia vida por nosotros mismos, sino necesitamos siempre a Cristo Jesús. La sangre de Jesús, ¿qué es lo que hace? La sangre de Jesús limpia, purifica, quita todo lo que es negativo de nosotros. La misma palabra de Dios dice allí en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que dice Dios allí? Venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. En otras palabras está diciendo, lo que Dios quiere hacer es limpiarnos. Lo que Dios quiere hacer es quitar lo que siempre está dañando nuestra vida. Por más hijos que seamos de Dios, hermanos, siempre hay cosas que nos están siempre estorbando. Hay siempre cosas que van a dañarnos y entonces lo que necesitamos es que Dios limpie, quite, transforme, porque Dios quiere un pueblo totalmente sano, un pueblo totalmente cambiado, un pueblo totalmente limpio, un pueblo totalmente que le alabe de corazón. La palabra de Dios dice que no debemos alabarle a Dios solamente con los labios, sino es con el corazón. Los labios hablan, pero el corazón no lo siente. Cuando cantamos las canciones, siente cuando está cantando y siente en su corazón que esa letra le está diciendo, mira lo que sientes, mira lo que necesitas cambiar en tu vida, mira lo que necesitas mejorar, o te gozas a través de esa alabanza, es porque Dios está obrando a través de él. Y cuando Dios quiere obrar, entonces dice, tiene que haber un cambio. Como hijos de Dios no podemos cargar las cosas negativas en nuestro corazón, sino deben ser quitadas. ¿Para qué? Para que nuestro pueblo o nuestras iglesias sean realmente iglesias que estén totalmente al servicio del Señor. Y una de las cosas primordiales que debemos hacer es, cuando vemos nuestro corazón, ¿qué es lo que necesitamos? Es que Dios limpie y cambie nuestra vida. Versículo 2 o 26 dice allí la palabra del Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón transformado, un corazón renovado, un corazón cambiado. No estamos hablando de este corazón que palpita allí y pensamos que ese es el que da los sentimientos a nuestro corazón. Estamos hablando de nuestra vida interior, de lo que Dios quiere transformar y cambiar. Un corazón nuevo, un corazón renovado es cuando ese corazón retiene la palabra de Dios. Cuando el corazón es renovado, entonces el corazón retiene y aprende de la palabra de Dios. Escucha la voz de Dios. Escucha la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos escuchar la palabra de Dios? Es a través de la Biblia. Es a través de lo que Dios nos enseña allí. Y podemos ver que cuando ese corazón está renovado delante de Dios, entonces da fruto continuo, continuamente da fruto. Ese corazón continuamente está percibiendo y buscando día a día a Dios. Un corazón cambiado es eso realmente.
Un corazón que le pertenece a Dios, el corazón que está día y noche buscando al Señor, que está buscando conocerle más, que está buscando y anhela saber más de Dios, anhela conocer más de las cosas de Dios. Por eso Dios dice que Él quiere quitar ese corazón duro. ¿Sabe cuándo hay un corazón duro? Cuando no quiere entender, cuando no quiere comprender, cuando quiere engañarse a sí mismo, cuando quiere decir que está bien y no es así lo correcto. Un corazón cuando está tocado por el Señor es cuando el Señor, el Espíritu de Dios le muestra y le hace ver que su vida necesita cada día más de Él, que el corazón de aquella persona necesita ser transformado y cambiado, que necesita mejorar. El libro de Proverbios, capítulo 28, el versículo 14, dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece el corazón caerá, dice, en mal. Bienaventurado todo aquel, dice, que teme al Señor, que en otras palabras está diciendo que tiene respeto y obedece a Dios. Bienaventurado aquel que ese corazón que ha sido renovado busca a Dios, porque aquel que lo endurece, ¿qué es lo que va a suceder? Dice, su vida va a continuar en el mal. Y lo que quiero decir, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, o muchos de los cristianos pueden estar caminando, pero también en el mal, porque su corazón está endurecido y no está mirando la verdad de Dios, porque no está caminando en la seguridad de Dios y en lo que Dios quiere hacer. Por eso dice: bienaventurado, gozoso aquel que teme a Dios, que ese corazón que Dios ha transformado está siempre confiando en Dios, que ese corazón está siempre buscando a Dios, está dependiendo de Dios, está haciendo la voluntad de Dios cada día de su vida. ¿Cómo es un corazón realmente regenerado? ¿Cómo es realmente un corazón que es cambiado? No es cambiado por nosotros. El libro de Juan, capítulo 1, el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un corazón cambiado, un corazón renovado, es cuando Dios es quien lo cambia. Es cuando Dios lo transforma. Es cuando Dios toca esa vida y dice: tu corazón ya no es el que tenías, sino el corazón que yo te voy a dar es el mío. Un corazón que es muy diferente. Entonces allí está diciendo: no es engendrado por carne ni sangre ni por voluntad de hombres, sino es engendrado por Dios. Y lo que Dios mira no es nuestra carne, sino lo que mira es nuestro espíritu. Lo que hay dentro de nosotros es lo que mira Dios. Dios lo que mira es nuestra vida. Dios lo que mira es lo que tú piensas, lo que tú actúas, cómo hablas, qué dices, cómo vives. Todo lo que hay dentro de ti, eso está mirando Dios. Porque allí uno muestra cuánto Dios nos ha transformado, cuánto Dios te ha transformado. Entonces la transformación es cuando damos muestras visibles de lo que Dios está haciendo en nuestra vida día a día, de lo que Dios está haciendo en tu vida cada día. Y es por eso que cuando Dios cambia, Dios transforma, Dios quita y Dios pone lo mejor para nosotros. ¿Han visto que hay mucha gente que está esperando buscar un trasplante de corazón? Alguna vez he escuchado decir: yo no daría mi corazón a esta persona porque es mala. O otros se dicen: ojalá es que cuando le transformen o le cambien ese corazón, que le hagan ese cambio de su corazón que está mal, enfermo, le pongan un corazón diferente, sea otra persona diferente. Eso no va a suceder. Porque la transformación, el cambio no es porque te ponen un órgano mejor, sino el cambio, la transformación es cuando Dios transforma todo lo que hay dentro del corazón, dentro de nuestra vida, cuando Dios transforma y quita lo que está dañando dentro de nuestro interior. Por eso allí el Señor habla: y os daré
corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Entonces está diciendo, Dios quiere poner todo nuevo. No pone las cosas usadas, sino Dios pone todas las cosas dentro de nuestra vida nuevas. Por eso somos nuevas criaturas, eres un nuevo hijo de Dios, eres una nueva persona, eres una nueva creación, porque es Dios quien ha transformado, porque Dios no pone reemplazos usados, sino pone todas las cosas nuevas. Por eso la misma Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo, porque eres una nueva persona, tienes una nueva mentalidad, una nueva manera de hablar, una manera diferente de pensar, una manera de actuar, una manera de comportarte, una manera de hablar con las personas, una manera de convivir con las personas. ¿Por qué? Porque estás mostrando que eres una persona nueva. Y esa persona nueva se muestra a través de Cristo Jesús. Versículo 27. Dice allí, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Algo interesante, miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos, y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice? Mi espíritu. El Señor no dice, voy a poner un espíritu. No dice, voy a poner el espíritu del pastor, porque sería insulso. No está diciendo, voy a poner el espíritu de tal hermano al corazón de ustedes. No, dice allí el Señor, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y lo que está hablando de un espíritu santo, un espíritu puro, un espíritu sano en todo, que el espíritu nos va a ayudar a caminar mejor. Pondré un espíritu que vive en nosotros correctamente. Entonces dice la palabra que Dios, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. La misma palabra de Dios dice, vosotros sois, ¿qué dice? ¿El templo de quién? Del Espíritu de Dios. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? ¿Aquí en el aire? El Espíritu de Dios está dentro de tu corazón. Porque donde ha hecho su templo, donde quiere morar, donde quiere vivir, es dentro de tu vida. El Espíritu de Dios no puede estar al lado tuyo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que haría? El Espíritu de Dios quiere vivir dentro de ti. ¿Para qué? Para encaminar nuestra vida, para encaminar tus pasos, para hacerte ver dónde es el correcto camino por donde debes andar y dónde no. ¿Qué es lo que debes pensar y qué es lo que no? ¿Qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer? Entonces el Espíritu de Dios es el que trabaja dentro de nosotros porque Él vive allí. ¿Se ha dado cuenta que cuando hace algo malo, siendo hijo de Dios, de repente cometió un pecado? ¿Y qué hace el Espíritu dentro de este? ¿Se queda tranquilo? No, el Espíritu de Dios no se queda tranquilo, sino está haciendo vernos. Dice, estás mal, tienes que perdonar, tienes que pedir perdón porque estás haciendo esto negativamente. Y entonces el Espíritu de Dios no se queda tranquilo allí, sino nos hace sentir que hay algo que está fallando. Y entonces es cuando decimos, Dios, perdóname porque cometí este pecado contra ti. Y cuando eso sucede, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Pone la paz en nosotros y Dios pone ¿qué? El perdón en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que trabaja en nuestra vida. Por eso, hermano, la palabra de Dios, o Dios lo que quiere es un pueblo totalmente limpio delante de Él. Un pueblo totalmente transformado. Un pueblo que no sea transformado a medias, sino que completamente. Un pueblo que no dependa de sí mismo, del yo, sino dependa de ¿quién? De Cristo Jesús. Un pueblo que dependa de Dios. Porque no podemos depender de nosotros mismos y al mismo tiempo de Dios, porque lo que nosotros queremos va a ser para nuestro beneficio. Pero lo que Dios quiere es para beneficio de ¿quién? De nosotros y de Él mismo. Porque Él quiere lo mejor de nosotros. Y entonces es que Dios por eso busca
que nosotros no caigamos en el juego de que cuando nosotros decidamos algo o deseamos algo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tropezar. Porque a veces lo que hemos pedido nos va a causar daño. Pero cuando Dios está en control de todo, entonces la decisión de Dios es lo mejor que nos da. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Está diciendo, ¿a quién está hablando esto? A los cristianos. Dice, vosotros no vivís según la carne. ¿Cuál carne? Esta. De tus pensamientos humanamente, sino dice, sino según el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu? Está dentro de ti. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, dice, no es de Él. La muestra de que Dios está transformando nuestra vida, que Dios está haciendo ese cambio, lo muestra a través del Espíritu de Dios. Y como dije, hermanos, ¿cómo lo mostramos a través del Espíritu de Dios? A través de las acciones o de nuestra vida, de nuestro testimonio, de cómo estamos viviendo cada día en el mundo. ¿Cómo estás viviendo cada día con tu familia? ¿Cómo estás viviendo cada día con tus amistades y con los que andas por allí? ¿Sabes cómo te conduces? Entonces vas a mostrar que quien vive dentro de ti no es tu carne, sino es el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, cuando dijo, no vivo yo, sino Cristo, entonces está diciendo, ya no es Pablo, sino es Cristo quien vive, no es mi carne, no soy yo, sino es Cristo quien hace las cosas mejores para mí. ¿Quién puede manejar mejor nuestra vida? Es Cristo Jesús. ¿Quién puede hacer las cosas mejores en nuestra vida? Es Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos desesperamos porque no queremos llegar a un sitio muy rápidamente? Ahora cuando estamos viniendo, ustedes saben que a veces el tren para allí y habíamos estado allí casi 20 minutos esperando. Yo ya estaba enojado. Y le miro a mi esposa y ella dice, es mejor que no te quedes aquí, sino da la media vuelta. Y le digo, ¿para qué va a regresar? ¿Hasta dónde? Vamos a llegar más tarde. Pero si uno dijera, Dios, dame más paciencia, entonces uno respiraría mejor y tomaría una decisión mucho más rápida. Pero cuando no, nos desesperamos por algo, ¿por qué? Porque queremos hacerlo rápido. Y a veces hay algo que va a obstaculizarnos y entonces allí es donde vamos a aprender a depender. ¿De quién dependemos? ¿Es de Dios o de nosotros mismos? Cuando somos de nosotros mismos, entonces vamos a irritarnos muy fácilmente, pero cuando es de Dios lo vamos a tomar las cosas muy diferentemente y vamos a decir, oh Dios, gracias porque estás enseñándome. ¿Y qué es lo que Dios quiere enseñarnos? A tener la paciencia de poder, como dice su palabra, a ser transformados totalmente nuestra vida. Lo que hace, hermanos, el Espíritu de Dios en nosotros nos ayuda a corregirnos, nos ayuda a guiarnos y a enseñarnos cada día de nuestra vida. El maestro en nuestra vida es el Espíritu de Dios. Por eso la vida que está transformándose cada día y que no podemos quedarnos en el mismo lugar. No solamente es decir yo soy cristiano. No solamente es decir yo ya conozco al Señor y eso es suficiente. No, la Biblia dice el Espíritu de Dios está allí para transformarnos, para cambiar. ¿Cuántas cosas todavía hay en nuestra vida que necesitan cambiar? Hay muchas cosas que a veces no nos damos cuenta, pero está allí y el Espíritu de Dios está diciendo esto tienes que cambiar en tu vida. Entonces debemos ¿qué? Buscar que el Espíritu de Dios cada día nos pueda enseñar a andar más que todo en su palabra, en la verdad que es su palabra. Gálatas 5:16 dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y cuando habla así la palabra de Dios, no está diciendo solamente en cosas que sean cosas feas que puede uno hacer,
carnalmente, sino en todo lo que va a contaminar nuestra vida, todo lo que puede estorbar nuestra vida. No debemos buscar, sino debemos andar, ¿qué dice? En el Espíritu de Dios. No satisfagáis los deseos de la carne, porque Dios quiere un pueblo que le satisfaga ¿en qué? En el Espíritu. No en la carne, sino en el Espíritu. Cuando satisfagamos a Dios en el Espíritu, o satisfacemos a Dios en el Espíritu, entonces estamos realmente transformando nuestra vida. Porque estamos dependiendo de Dios. Efesios, lo que dice, Efesios 5:16 dice, digo pues andad en el Espíritu, mirad pues con diligencia cómo andáis, o cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dios está diciendo allí, la misma palabra está diciendo, debemos mirar cómo andamos delante de Dios, delante del mundo, y debemos andar con diligencia. Dice, no como necios, sino como sabios. ¿Y quién nos da la sabiduría para caminar mejor? Es Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Y allí dice, hermanos, este versículo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Está hablando de la obediencia de la palabra de Dios. ¿Quién hace que podamos obedecer la palabra de Dios? Es el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces ha dejado de leer la Biblia? ¿Cuántas veces a la semana ha leído su Biblia? ¿Cuántas veces ha tenido esa lucha cuando dice, debes leer la Biblia, debes leer, porque es la manera como nos vamos a alimentar, como vamos a caminar mejor con Dios? Debes alimentarte para estar listo, porque la batalla viene ahora, cada día es un día de lucha, ¿verdad? Tiene que luchar. ¿Quiénes son maestros? Tienen que luchar en la escuela con los alumnos. En el trabajo tienen que luchar a veces con los clientes que tienen. A veces no les agrada lo que le haces y no dice, ¿por qué me hiciste esto? Yo quería de esta manera. Entonces, de repente está durmiendo aquel que está haciendo ese trabajo y le da un corte diferente. Estoy hablando, mi hermano Edison. Es una broma. ¿Y qué sucede? Yo me acuerdo, hermanos, cuando estábamos viviendo en el estado de Arkansas, yo me gustaba cortarme yo solo el cabello. Así que a mi hijo también me cortaba. Ustedes saben que hay que poner en la máquina las hojas que te dan el número 1, 0, lo que quieras poner. Entonces, no sé qué estaba hablando, yo me había distraído. Y yo ya me iba a cortar el cabello, pero le iba a cortar el primero. Entonces le iba a cortar con el número 2. Y no le puse ningún número. ¿Y saben lo que hice? Ni siquiera empecé a cortar de acá, porque sería bonito de arreglarle, sino le hice el corte por el medio. Le dejé pero bien peladito. Pobre mi hijo se puso a llorar, y ahora cómo voy a ir al colegio, a la escuela, me van a mirar feo, me van a decir que esto, pobre, esto, me estaba doliendo mi corazón de que ¿qué he hecho? ¿Por qué me olvidé de poner la hoja? Entonces le dije, yo también me voy a cortar igual. Pues tuve que quitarle todo, pero llorando el pobre, que parecía nada de cabello tenía el pobre, y se fue a la escuela. Yo dije, pobrecito, va a estar, le van a hacer bullying seguro allí. No, regresó en la tarde muy contento, diciendo a todos sus compañeros le había gustado el corte que tenía. Pero sí, en un momento él sintió de que, pues, le dije que le iba a hacer de una manera y le hice de otra manera. Lo que sucedió, entonces, es que tuvo que soportar el corte y tuvo que sentirlo. Tuvo que dolerle eso. Y entonces lo que dice el Señor es que nosotros debemos hacer las cosas con obediencia a Dios. Debemos hacer las cosas como a Dios le agrada también. Debemos obedecer a Dios en todo, en su palabra.
Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este sea bienaventurado en lo que hace. Entonces yo fui alguien que hizo algo olvidándome qué tenía que hacer, y el resultado fue que mi pobre hijo tuvo que hacer su cabello desaparecer totalmente. Pero lo que está diciendo, hermanos, allí, o la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a los estatutos, a lo que Dios quiere enseñarnos, está aquí. Cuando no nos alimentamos, entonces no vamos a entender qué es lo que Dios quiere hacer. Cuando conocemos, sabemos lo que Dios quiere decirnos, entonces vamos a entender de que Dios está hablándonos para cambiar nuestra vida, para mejorar nuestra vida, para ser diferentes. Por eso dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad. ¿En cuál libertad? Estamos hablando en la libertad del Señor, y persevera en ella, no siendo oidores, no hacedores de las cosas de Dios. Entonces todo lo que dice, todo lo que hará, toda la obra que hará, que vaya a hacer, será bienaventurado porque lo va a hacer bien. Dios nos ha dado libertad, pero para que caminemos en la libertad de su palabra. En la ley de su palabra debemos vivir en lo que dice la palabra de Dios. El último versículo, hermanos, dice, y habitaréis en la tierra que dio a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Es lo que le estaba dando a Israel. Estaba diciendo, ¿saben lo que va a pasar con la transformación que voy a hacer con ustedes? Yo seré para ustedes su Dios, seré su Padre. Miren lo que dice el Señor. No está diciendo yo quiero que me llamen Dios, sino me está diciendo llámenme Padre. Es mucha más confianza. Mucha más confianza cuando le hablamos a Dios como nuestro Padre, como nuestro amigo, como lo que Él es para nosotros. Seremos, dice, el pueblo amado de Dios. Israel iba a ser el pueblo amado de Dios cuando este remanente volviera a juntarse delante del Señor. Y lo que Dios está diciendo, también nosotros somos pueblo amado por Dios. Pero ¿qué tiene que suceder en este pueblo amado por Dios? Tienen que haber los cambios que Dios requiere. Cambios que Dios desea. Cambios que van a traer bendición para nuestra vida. Cambios que van a traer satisfacción para nuestra vida. ¿Cuán mejor te sientes con Dios? ¿Cuánta satisfacción te ha traído Dios? Que cuando tu vida no tenía sentido, vivías satisfechamente en el mundo. ¿Cuánto te duraba la satisfacción del mundo? Pero ¿cuánto te satisface Dios cada día? Cada día nos satisface en cada parte de tu vida. Todo lo que tú estás siendo, todo lo que tú estás haciendo, es Dios quien te guía a hacerlo. Y entonces sientes más satisfacción, ya no quieres volver atrás porque sabes que en Dios encuentras todo. Todas las bendiciones vienen de Dios. Todos los cambios para tu familia, para tu vida, para tu iglesia, para ti mismo vienen de Dios. Pero para ello entonces lo que dice el Señor es que uno tiene que dejar que Dios cambie y transforme. Y entonces Él dice allí, ustedes son mi pueblo. Una manera mucho más llena de amor, dice allí en Éxodo 19:5, ahora pues, si dieres oído a mi voz, dice el Señor, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Mire lo que está diciendo. No solamente está diciendo algo, ustedes son mi pueblo, sino está diciendo, ustedes son mi especial, ¿qué? Tesoro. Lo más valioso para Dios es tu vida. Lo que más ama a Dios es tu vida.
lo que más ama del mundo es la vida de las personas, no ama lo que hay dentro de la persona, porque dentro de la persona hay pecado. Cuando la persona cambia su vida, entonces dice, este es mi tesoro, porque yo lo estoy esculpiendo, lo estoy transformando, lo estoy cambiando, le estoy dando forma, y es mi tesoro. Ustedes saben cómo es un diamante en bruto. Dirán, es un bruto. No, el diamante en bruto es una piedra, ¿no? Parece deforme y tal. Y uno dice, ¿este es un diamante? Sí. Pero cuando el joyero lo comienza a trabajar, le va haciendo los cortes, le va dando la forma, lo va puliendo, le va sacando y le va dando una forma tan especial, entonces de repente tú tienes esa piedra y lo llevas y lo trabaja y lo talla y le da la forma y después te entrega ese diamante. ¿Cómo lo ves tú? Si tomas la foto que fue lo anterior, una piedra, un bloque nada más corriente y sin forma, y ves ahora la forma que tiene, entonces dices, oh, esto sí es algo valioso, es algo que me pertenece, es mío. Dios dice lo mismo. Dios nos sacó de cómo estábamos y Él comenzó a trabajar y a pulirlo y a cambiar, y le costó su vida, le costó pagar con su sangre y darle forma a nuestra vida para que Él, después de que nosotros asumamos la responsabilidad que nos dice la palabra de Dios, somos hijos de Dios, pero para obedecerle, entonces Él dice, ustedes son mi especial tesoro, ustedes son mi nación, son mi pueblo, son todo lo que yo deseo. ¿Por qué llama así a su nación? Porque ha dejado ser transformada en todo lo que necesita. Dios nos conoce mejor. Dios sabe nuestra vida, nuestra realidad. Él conoce nuestras familias. Y Él conoce también qué necesitamos cambiar en nuestros hogares, en nosotros mismos. Dios ama a la iglesia, pero también Dios sabe qué es lo que necesita transformarse o en qué es lo que necesita quitar en la iglesia. Porque todo es de Dios. Debemos entender esto. Todo le pertenece a Dios. Todo el mundo, todo lo que existe le pertenece a Dios. El carro, la casa y todo lo que tiene le pertenece a Dios. La tierra donde está tu casa y dices es mío, eso dices tú, pero eso le pertenece a Dios porque la Biblia dice, la tierra es mía. Todo me pertenece. Cuanto más cuando nosotros hemos buscado a Cristo, le pertenecemos mucho más. Y entonces es allí donde dice, si tú me has dado tu vida, aceptarás los cambios que yo voy a hacer. Dejarás que yo haga lo que necesito hacer en tu vida. Y si no aceptas, es realmente que no quieres conocerme ni obedecerme. Pero Dios quiere hacer los cambios en nuestra vida principalmente. Dios quiere un pueblo transformado totalmente. Cuando el pueblo está totalmente transformado, ahí viene la bendición de Dios. Ya no depende de uno, sino depende de Dios. Porque ha aprendido a aceptar los cambios que Dios está haciendo para su vida. Puede cerrar sus ojos, vamos a orar. Mientras está orando, hermanos, Dios le conoce bien, Dios conoce su corazón. Dios sabe qué es lo que hay que mejorar en su corazón. Y el Espíritu de Dios está allí queriendo hacer, solamente déjelo. Porque todo lo que hace Dios es bueno para nosotros, es bueno para su vida. Todo lo que Dios quiere es lo mejor para su familia, para usted, para su iglesia.
No debemos tener temor cuando Dios quiere hacer los cambios, sino debemos decirle: Dios, aquí estoy, quiero ver lo que tú quieres hacer conmigo, quiero ver lo que tú quieres hacer con mi familia, quiero ver lo que tú quieres hacer con mi iglesia. Aquí estoy dispuesto a aceptar los cambios que tú quieres hacer todavía en mi corazón. Amado Dios y Padre, tú nos ves totalmente, tú nos conoces, tú conoces tu iglesia, tú conoces su necesidad, pero sobre todo conoces nuestro corazón, Padre Santo. Solamente que deseamos, Dios, que tú seas quien lo conduzca, quien lo guíe, Padre Santo, quien lo cambie y lo transforme, Dios. Tú deseas un pueblo que dependa de ti absolutamente. Que dependamos de esa vida en ti, Padre Santo, de la confianza, de la fe, la seguridad que tenemos en ti, Padre. Toma, Señor, cada familia de esta tu iglesia, Padre Santo. Toma cada vida de cada uno, Señor, y haz de nosotros lo que tú quieres, Padre. Toma esta iglesia y transfórmala en lo que tú deseas, oh Dios. Una iglesia que dependa y camine y te mire absolutamente a ti. Que no miremos a los hombres, Padre, sino te miremos a ti, que eres nuestro ejemplo, que eres nuestro maestro y que tú eres el líder y la cabeza, Señor, de nuestra iglesia. Que andemos, oh Dios, por donde tú estás andando. Que nos unamos a ti donde tú estás trabajando, Señor. Reconocemos, oh Dios, que en muchas cosas te hemos faltado. Reconocemos que necesitamos de ti, Señor, como pueblo tuyo, Padre. Necesitamos alimentarnos más, conocerte más, oh Dios, y vivir más en ti, Padre Santo. Toma, Señor, nuevamente tu pueblo y, Señor, tú haz tu voluntad, Señor, porque todo lo que viene de ti, todo lo que viene es para nuestro bien, Señor. Sosténnos en tus brazos, oh Dios. Ayúdanos a caminar cada día de nuestra vida, Señor, mientras tengamos vida en este mundo, Señor. Que seamos de agrado para ti, que seamos, oh Dios, bendición y luz. Que cada día podamos seguir siendo transformados bajo tu gracia y la guía de tu Espíritu Santo, Dios. Gracias por todo, Padre, por esta semana que estamos empezando. Señor, tú guarda y protege a cada uno de mis hermanos en sus trabajos, en sus actividades, en el hogar, Señor, y en todo lo que se tenga que hacer, Señor. Tu cuidado y tu protección sea, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.